Bueno, vamos a iniciar la última parte de la unidad viendo los efectos de la política fiscal y la política monetaria en el modelo ISLM y la combinación de ambas, y definiendo lo que es efecto expulsión y lo que es efecto transmisión. Repasamos un poquito los efectos de una política fiscal expansiva. En el caso anterior que habíamos visto una política fiscal restrictiva de aumento de impuestos. Esta es una política fiscal expansiva, que pueden ser aumento del gasto, pueden ser aumento de las transferencias, pueden ser reducción impositiva, como mecanismos, digamos, iniciales para ayudar. Analizamos solamente posiciones estáticas y el efecto final de una política fiscal expansiva es un desplazamiento de IS hacia la derecha, y el efecto final es un aumento de la renta de equilibrio y un aumento de la tasa de interés de equilibrio. Esos son los efectos finales. Ya lo habíamos visto anteriormente, cómo era el mecanismo o la dinámica por la cual se llegaba a esa situación, ¿sí? Ahora analicemos lo que se conoce como efecto crowding out o efecto expulsión. Se denomina así porque se dice que un aumento del gasto público termina afectando la inversión. O sea, nosotros hemos definido a la inversión como la inversión privada, las que se realizan para aumentar la capacidad productiva, o sea, para producir bienes, nuevos bienes, o máquinas que producen nuevos bienes, instalaciones y todo. Eso la realiza el sector privado, o sea, la realizan las empresas. Por eso se dice que el efecto expulsión es cuando una política fiscal expansiva de aumento del gasto produce una caída de la inversión como consecuencia del aumento de la tasa de interés. Eso es lo que vimos anteriormente acá. Una política fiscal expansiva aumenta el ingreso de equilibrio, pero también sube la tasa de interés. Esa suba de tasa de interés, ese aumento de la tasa de interés, lo que va a provocar es una reducción de la inversión privada, o sea, de la inversión que realizan las empresas. La magnitud de ese efecto de expulsión va a tener que ver básicamente en qué posición tienen las curvas tanto de IS o LM y el efecto que va a tener como resultado. Lo vamos a analizar un poquito más adelante. Ahora, el efecto contrario, que fue lo que analizamos anteriormente, era una política fiscal restrictiva. Cuando analizamos el caso dinámico, el efecto final es una reducción de la producción y una reducción de la tasa de interés. Consecuentemente, esta reducción de la tasa de interés va a provocar un aumento de la inversión privada. Entonces se dice que el efecto expulsión es un efecto expulsión inverso, cuando una política fiscal restrictiva ayuda a aumentar los niveles de inversión. Vamos a la política monetaria en el modelo ISLM, ¿sí? La política monetaria expansiva, volvemos a decir, vamos a analizar situaciones estáticas, provocan un desplazamiento de LM hacia abajo, con efecto final aumento de la renta de equilibrio y reducción de la tasa de interés de equilibrio. En este caso, una política monetaria expansiva logra el efecto de aumentar la producción, pero también logra el efecto de reducir la tasa de interés. ¿Y qué va a pasar en el mercado de bienes con esa reducción de la tasa de interés? Va a provocar un aumento de la inversión y por lo tanto un aumento de la renta. Esto se conoce como efecto transmisión, ya que un efecto que comienza en el mercado monetario con un aumento de la cantidad de dinero, o sea, una política monetaria expansiva, para estar en equilibrio el mercado monetario tiene que reducirse los tipos de intereses. Eso, si se traslada al mercado de bienes, va a provocar un aumento de la inversión, por consiguiente un aumento de la demanda y un aumento de la producción. Por eso se dice que es un efecto transmisión, porque transmite esa reducción de tasas
al mercado de bienes, generando un impacto positivo en el nivel de producción y en el nivel de demanda. El efecto contrario de una política monetaria restrictiva que desplace hacia arriba el EM va a provocar una reducción del ingreso de equilibrio y un aumento de la tasa de interés de equilibrio. Ese aumento de la tasa de interés, ¿qué va a pasar? Va a ser un efecto transmisión inverso. Una caída de la cantidad de dinero va a provocar un aumento de la tasa de interés. Ese aumento de la tasa de interés, si lo trasladamos al mercado de bienes, va a provocar una caída de la inversión, una caída de la demanda y una caída del nivel de producción o nivel de renta. Por eso se dice que es el efecto transmisión inverso, porque traslada la suba de la tasa de interés del mercado monetario a una caída de la producción en el mercado de bienes. Esto es interesante para analizar los efectos que no están aislados cuando se toma una decisión ya sea de política fiscal, que va a afectar como último mecanismo la tasa de interés, o una política monetaria que va a afectar como última medida al nivel de producción y al nivel de renta. Para medir la efectividad de las políticas, tanto fiscales como monetarias, tenemos que analizarla, como dijimos anteriormente, en sus casos extremos. O sea, va a depender de la pendiente que tenga tanto el EM como las pendientes que tengan IS para medir la efectividad de las políticas. En este caso vamos a analizar la política fiscal en los casos extremos. Los casos extremos van a ser cuando LM es totalmente horizontal y cuando LM es totalmente vertical. Recuerden ustedes que cuando LM es totalmente horizontal, nos encontramos en lo que conocimos o definimos como la trampa de liquidez. En el punto de la trampa de liquidez, ¿qué habíamos dicho? Que la sensibilidad de la demanda de dinero era infinita, o sea que B era infinito. En ese punto, la gente no quería tener otros activos financieros y toda la demanda de dinero era absorbida por la liquidez. Todo aumento de la oferta iba a tener su consecuente aumento de la demanda transaccional de dinero. En este caso, una política fiscal expansiva, como la LM es totalmente horizontal, todo el aumento de la política fiscal expansiva se traslada a renta y la tasa de interés no varía. O sea que la política fiscal en un caso de trampa de liquidez, o sea, donde LM es totalmente horizontal, la política fiscal es totalmente eficaz porque se traslada a toda producción, no hay variación de la tasa de interés, con lo cual el efecto expulsión en este caso sería nulo. No hay efecto expulsión. No, al no variar la tasa, no hay una caída de la inversión. Todo lo contrario sucede en el otro punto extremo, en el cual LM es totalmente vertical. Cuando decíamos que este es el caso clásico, recuerdan ustedes que los definimos anteriormente, en el cual la sensibilidad de la demanda de dinero a la tasa de interés era igual a 0. Cuando la sensibilidad de la demanda de dinero a la tasa de interés es igual a 0, la política fiscal expansiva, como no tiene ningún efecto sobre la renta, se traslada todo a aumento de la tasa de interés. O sea, el 100% de la política fiscal expansiva se traslada a un 100% de aumento de la tasa de interés. En este caso, el efecto expulsión, ¿cómo sería? Sería total, ya que aumenta la tasa de interés en tal magnitud que todo lo que aumenta el gasto público se termina compensando con una caída de igual magnitud de la inversión, sin que el efecto final sea un cambio en el nivel de producción, ya que no cambia por encontrarnos en el caso clásico extremo. Y esto repasando un poquito lo que vimos anteriormente.
En el caso keynesiano de trampa liquidez, el efecto expulsión es nulo, no opera. En el caso clásico, el efecto expulsión es total, o sea que el gasto público expulsa a la inversión privada. Y en el caso intermedio, dependiendo de la pendiente de LM y de IS, va a aumentar tanto la producción como la tasa de interés. La magnitud de eso dependerá, volvemos a decir, de las pendientes de ambas funciones. Ahora veamos la política monetaria en los casos extremos, una política monetaria expansiva. En el caso keynesiano extremo o en el de trampa de liquidez, la política monetaria o el efecto transmisión es nulo, ya que dijimos que no tiene efecto ni sobre la producción ni sobre la tasa de interés. En cambio, en un caso intermedio y en el caso clásico, la política o el efecto transmisión sí opera. Una política monetaria expansiva aumenta la renta, ¿sí?, y disminuye la tasa de interés, con lo que tiene efectos positivos sobre la inversión. Vuelvo a repetir que la magnitud de dichos cambios dependerán de la pendiente de IS en esos puntos. A modo de resumen, en el caso clásico opera el efecto transmisión, en el caso intermedio opera, en el caso keynesiano o de trampa de liquidez no opera, ya que la LM es totalmente horizontal, o sea, no se desplaza para nada. Por último, veamos lo que analizamos anteriormente. Fueron políticas fiscales por un lado, política monetaria por otro, pero no analizamos una combinación tanto de políticas fiscales como monetarias que puedan ser utilizados por los gobiernos y el Banco Central para influir en la economía. En este primer caso tenemos una combinación de política fiscal expansiva que desplaza a IS con una política monetaria expansiva que desplaza a LM. El único efecto que tenemos determinado, ¿sí?, es que se produce un aumento de la renta. No podemos definir el efecto que se produce sobre la tasa de interés porque para ello tenemos que definir la magnitud de los cambios de IS y LM y la pendiente de ambas curvas. O sea, una aplicación de política fiscal y monetaria expansiva aumenta el nivel de producción y la tasa de interés queda indeterminada. Si aplicamos, por el contrario, política fiscal y monetaria restrictiva, o sea, IS y LM, el efecto final va a ser reducción de la renta. Sigue sin determinarse la tasa de interés porque va a depender de la magnitud y de las pendientes de ambas curvas. El anteúltimo gráfico que vamos a ver va a ser las medidas combinadas con política fiscal expansiva y política monetaria restrictiva. Lo que sabemos es que sí va a afectar y va a producir la combinación de ambas políticas una suba de la tasa de interés, o sea, va a aumentar la tasa de interés y el nivel de renta va a quedar indeterminado, porque depende de la magnitud de los cambios y de las pendientes de ambas curvas. Y si aplicamos política fiscal restrictiva y política monetaria expansiva, el efecto final, sí definido, va a ser una reducción de la tasa de interés, quedando indeterminado el nivel de producción. Entonces la tasa de interés va a reducirse y el nivel de producción va a quedar indeterminado, ya que va a depender de la magnitud de ambos cambios y de las pendientes de las curvas. En resumen, lo que vimos a lo largo de esta unidad. El modelo ISLM es consistente con las observaciones económicas que se dan en la realidad y explica muy bien el comportamiento de la actividad económica a corto plazo. El punto que debemos ver de multiplicadores los van a analizar con mayor profundidad cuando se vean en la parte práctica y en los ejercicios que van a resolver con los profesores. Muchas gracias.